Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. En este domingo 21 de octubre los saluda Carlos Rabascal. El día de hoy vamos a tratar sobre el cambio de la matriz energética y los beneficios que puede traer este cambio de la matriz energética, no solo en la economía del país en términos de ahorro, no solo en términos de cuidado al medio ambiente, sino también cuáles son los beneficios y cuál va a ser el impacto para apalancar el modelo de desarrollo ecuatoriano, que sin juicio de cualquier ideología política que después de las elecciones gobierne el país, pueda representar oportunidades de crecimiento y desarrollo para el Ecuador. Usted, amigo televidente, seguramente habrá escuchado, no sé qué edad tiene el amigo televidente que en este momento nos está sintonizando, pero si tiene más o menos mi edad, 52 años, o tiene 40, o tiene 60 años, seguramente tiene que haber escuchado cuando era adolescente o cuando era joven del proyecto Sopladora, de Coca-Cola Sinclair, de San Francisco, del famoso Toachi Pilatón, de Mazar y durante mucho tiempo, a lo largo de nuestro crecimiento, todos estos nombres fueron acompañándonos, pero nunca se hicieron realidad. El día de hoy estamos frente a proyectos que están en proceso de construcción y que en principio y en teoría estos proyectos podrían estar en funcionamiento a partir del año 2016. ¿Cómo va a beneficiar el cambio de la matriz energética? Es decir, salir de la energía termoeléctrica e entrar a la energía con base en represas hidroeléctricas. ¿Qué impacto va a tener para el país? Para aquello hemos invitado a los siguientes personajes. A Fernando Salinas, máster en gerencia empresarial, consultor energético con especialización en nuevas tecnologías, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. A Iván Velastegui, magíster en Administración de Empresas, ex director de Planificación del Consejo Nacional de Electrificación CONELEC y gerente general de la empresa eléctrica Quito. Y también tenemos a Pablo Zambrano, economista, especialista en comercio exterior y marketing internacional y catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Ustedes me dirán, un economista acompañado de técnicos en el sector eléctrico. Hemos creído conveniente invitar a un economista para que estos cambios de carácter técnico en la generación de energía eléctrica lo traduzcamos y lo tangibilicemos y lo dimensionemos en términos del impacto a la economía en cuanto a su crecimiento y en cuanto a su desarrollo como país, como Ecuador. ¿Cómo nos beneficia a nosotros los ciudadanos? Eso es lo que nos va a identificar Pablo Zambrano también. Bueno, entramos entonces a desarrollar este primer bloque de Pulso Político, dándole la bienvenida a Fernando, a Iván y a Pablo, y los invito, señores, los invito, caballeros, y a ustedes, amigos televidentes, a que veamos entonces el primer reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. En el 2009 y en el 2010, y luego de más de una década, el Ecuador volvió a enfrentar cortes de electricidad debido a la falta de abastecimiento energético. La falta de lluvias en la central de Paute, que abastece alrededor del 30% de la demanda total de energía, generaron nuevamente este problema. Pero también se dice que la falta de atención al sector eléctrico durante décadas es otra causa. De hecho, la utilización de la hidroelectricidad en el país pasó apenas del 1% en 1970 al 10% en el 2008. Es por ello que el actual gobierno ha insistido en impulsar un cambio en la matriz energética. Vamos a dar un quiebre total a nuestra matriz energética y posiblemente tengamos la matriz más limpia del planeta. Sin embargo, el Ecuador presenta una tasa de crecimiento de demanda de electricidad del 6,7%, la mayor de todos los países de la comunidad andina entre 1985 y el 2008. El Ecuador podría haber seguido el camino más fácil para generar energía eléctrica. Al ser un país petrolero, podríamos haber utilizado el petróleo para generar energía eléctrica. Pero eso obviamente tiene sus costos ambientales. Frente a ello, el gobierno ha comenzado el año anterior con la construcción de 8 proyectos hidroeléctricos importantes. Coca-Cola Sinclair, Sopladora, Toachi Pilatón, Quijos, Manduriacu, del Sintanizagua, Mazardudas y Mina San Francisco, que generarán cerca de 3.000 megavatios y tienen una inversión de casi 5.000 millones de dólares.
Recordemos que apenas hemos aprovechado un 15% del gran potencial hidroenergético que tiene el Ecuador. Y es que de esta manera, según las autoridades, para el año 2016, cuando se tiene previsto estén operativos dichos proyectos, el Ecuador podrá satisfacer el 93% de la energía que consume de fuentes hidroeléctricas, pues actualmente solo el 46% es energía de este tipo, mientras que el 40% es energía termoeléctrica y el resto es importada de países vecinos. Estos nos van a permitir ahorrar casi $1.000 millones al año por desplazar el combustible. Ya que, según el Ministerio de Electricidad, actualmente al Ecuador cada año generar energía le cuesta más de $1.100 millones en combustibles. De otro lado, los proyectos en construcción son de mínimo impacto ambiental. Las emisiones para generar energía eléctrica actualmente están sobre los 4 millones de toneladas de CO2. Cuando tengamos los proyectos en funcionamiento, estos reducirán a 500.000 toneladas de CO2. Y apuntan al buen vivir de las comunidades en las que se construyen, dando atención prioritaria a las poblaciones con obras de infraestructura y trabajo. En los proyectos hidroeléctricos están trabajando 8.500 personas, porque se privilegia, obviamente, que los servicios, los trabajadores sean del área de influencia de los proyectos. Esto, sumado a iniciativas como el cambio de focos ahorradores y de refrigeradoras de bajo consumo, así como la revisión de tarifas, son importantes pasos para el cambio que se requiere. No se trata solo de generar más energía eléctrica, se trata también de consumir mejor energía eléctrica. Sin perder el confort, consumamos mejor, ahorremos energía. La meta, con este profundo cambio, dicen, es lograr que el Ecuador también se convierta en un país exportador de energía limpia. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Bueno, ustedes vieron este reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y que nos sirve como introducción para entrar al tema. Comienzo por los técnicos para luego ir al economista. Y comienzo por Fernando. Fernando, a ver, en el año 70 teníamos el 1%, si no me equivoco, de energía hidroeléctrica. De toda la generación, el 1% era hidroeléctrica. Llegamos a los inicios de la década del 80 y crece al 10%. Hoy, la generación en el país, de acuerdo a este reportaje, establece que las fuentes son 46% hidroeléctrica, 40% termoeléctrica y 14% energía importada, si no me equivoco, fundamentalmente de los países vecinos, focalizándome en Colombia principalmente, si no me equivoco, ¿verdad? Ok, y este 40% y este 46% hidroeléctrica es hasta hace poco tiempo, en el momento que entró, si no me equivoco, a funcionar Masar, ¿es así? Bueno, muchas gracias por la entrevista, un saludo a los amables televidentes. La verdad es que para los años 80 ya se contaba con una de las fases, en este caso del proyecto para ese entonces más grande del país, que era la Central del Molino, y que para ese entonces significó también que el país tenía un excedente de energía hidroeléctrica ya para los años 80. Es decir, lo que estamos viviendo en este momento realmente, para los amables televidentes, sí es un punto muy importante de inflexión, que solamente es equiparable con esa inversión que se hizo en los años 70 y principios de los años 80, para apuntalar en este caso infraestructura en tema de generación hidroeléctrica, que es lo que estamos viendo en el cambio de matriz energética. Ok, pero voy a donde Iván Velastegui. Iván, este cambio de matriz eléctrica, cambio de la matriz, la matriz eléctrica, correcto, tiene un fin. Y el fin no solamente es el cuidado del medio ambiente y la reducción de costos, sino apuntalar el aparato productivo, es decir, que apuntale el cambio de la matriz productiva. Pero de acuerdo a los datos que nos está dando el señor ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, nos habla que estos nuevos proyectos hidroeléctricos estarían en capacidad de generar 3.000 megavatios con una inversión de 5.000 millones, lo cual establecería, una vez que entren en funcionamiento en el año 2016, una fuente de toda la energía, según una generación de toda nuestra energía equivalente al 96%. Esos porcentajes que dice el señor ministro, el 96%, ¿contemplan también el crecimiento de la demanda para esas fechas? Desde luego. En el año 2016, cuando estén en operación todos estos proyectos hidroeléctricos que se mencionan, ese 96% de la canasta total de la oferta de generación en un año va a ser hidroeléctrico.
el 4% será de naturaleza termoeléctrica. Y será siempre necesaria esta generación, porque en algunos puntos de la red, cuando hay debilidad en el sistema por las líneas de transmisión o por confiabilidad, será importante, sobre todo en las horas de punta, en las horas pico, mantener generación termoeléctrica, pero en una cantidad mínima. De modo que el país sería, como se ha manifestado, en el contexto de todos los países, uno de los que más hidroelectricidad puede producir. Y esta es una gran noticia, es una gran realidad que no es una expectativa. Los proyectos ya están en construcción. Estos proyectos están en construcción, unos tienen poco avances, otros tienen un poco más, estarían en funcionamiento del 2016, pero vuelvo a donde Fernando. Fernando, el hecho de cambiar la matriz energética, es decir, de termoeléctricas e hidroeléctricas, igual nos obliga a mantener la energía termoeléctrica. Hoy que el mundo está viviendo una crisis ambiental y que el cambio climático no sabe por dónde va a disparar, la energía hidroeléctrica, en cuanto a esta inversión, podemos estar tranquilos que si hay un cambio climático, igual nosotros vamos a poder enfrentar cualquier sequía. Bueno, precisamente para tener en este caso energía firme en el sistema, se requiere un balance energético, es decir, una reserva entre energía hidroeléctrica y energía termoeléctrica. No quiere decir en este caso que no se la vaya a necesitar, en definitiva. Generalmente lo que se estila es tener alrededor de un 20% de reserva de energía termoeléctrica dentro de la demanda total del sistema. Bueno, los estudios apuntan generalmente a esto. ¿Y cuánto tendríamos nosotros de reserva una vez que entre el 2016 a operar todos estos proyectos? Reserva termoeléctrica. Reserva termoeléctrica siempre va a estar por ese orden, porque eso lo indica prácticamente la reglamentación, la normativa de no solamente de nuestro sistema eléctrico ecuatoriano, sino del mundo. Pero el papel aguanta todo. Yo lo que quiero saber es si realmente al 2016 vamos a tener esa reserva de energía termoeléctrica. Sí, con toda seguridad. O sea, ¿tenemos las unidades, las centrales termoeléctricas, Fernando? Perdón, Iván. Bueno, tenemos. Y es más, también están al momento en construcción algunas centrales termoeléctricas y van que ahora... O sea, además de los proyectos hidroeléctricos. Sí, porque hasta el año 2016 vamos a necesitar de esa generación. Y cuando entren los hidroeléctricos, esa se constituirá en la reserva de que habla Fernando y en la que se ha manifestado de que habría un 20% de mantenerla como una reserva estratégica. Lo que habría que asignar entonces simplemente es el presupuesto para mantenimiento de esas centrales. Ya vuelvo con ustedes para seguir desarrollando el tema. Ahora voy donde Pablo Zambrano. Pablo Zambrano, 3.000 megavatios, pero esa es la parte que tú no la vas a tocar porque tú vas a hablar de los otros números, de los valores monetarios en términos de economía, en términos de crecimiento. Y una inversión de 5.000 millones de dólares. La primera pregunta es, ¿de dónde sacamos los 5.000 millones de dólares? Claro, primero, gracias por la oportunidad, Carlos. Los proyectos hidroeléctricos están financiados por el gobierno de China y por el Exim Bank. Me parece que el año anterior, el 2011, se contrató un crédito de alrededor de 2.000 millones de dólares para el principal proyecto, que es Coca-Cola Sinclair. Y justamente ahí vinieron las críticas de diferentes sectores, me parece que críticas sin fundamento, porque no se puede decir que porque estamos financiando al 6% estamos cometiendo una irresponsabilidad, porque en primer lugar los organismos multilaterales no te prestan esa cantidad de dinero. O sea, una cantidad de 300 millones como máximo te puede dar el Banco Interamericano de Desarrollo. El Fondo Monetario de igual forma te da para problemas de balanza de pagos, pero no para este tipo de proyectos, y además con toda la implicación que significa ir al fondo, por ejemplo. Ahora, le pregunto al catedrático y al analista económico, en este tipo de proyectos lo que hay que analizar no solo es la tasa nominal del crédito, la tasa efectiva del crédito, sino que hay que analizar en términos de beneficio-costo todo el entorno del proyecto. El financiamiento es uno de los elementos, pero también hay que analizar y comparar versus el beneficio que vamos a obtener una vez que estos proyectos se esté desarrollando. En ese sentido, ¿cuál es la evaluación que hace el catedrático, el especialista en finanzas y en matemática financiera, por cierto, y catedrático Pablo Zambrano Pontón?
Sí, justamente el costo sería, el costo financiero, el 6%, y la rentabilidad que se espera obtener de eso, la tasa interna de retorno, sería el TIR, el 21%. Entonces el beneficio neto para el país sería un 15% adicional. Entonces, lógicamente, es un proyecto altamente rentable si tomamos en cuenta que se utiliza para los proyectos una tasa de descuento de alrededor del 12%, ¿no? Entonces, si ya obtenemos un 21%, lógicamente eso va a beneficiar al país. Además de que son proyectos a largo plazo, ese también es otro tema. Si nosotros estamos pensando en desarrollar el país, tenemos que pensar también en las futuras generaciones, que obviamente se van a beneficiar. Okay, entonces, el primer punto, desde el punto de vista de análisis económico, es que el beneficio neto, es decir, la tasa interna de retorno es del 21%, que restado el 6%, si no me equivoco, dijiste, del costo financiero, tenemos un beneficio neto del 15%, que es la rentabilidad del proyecto para el país. Además, otra cosa, Carlos, son préstamos con 2 años de gracia, ¿no? Además, por ejemplo, el préstamo que te mencioné del año anterior es 2 años de gracia y 8 años de plazo para pagar. Ok, nos quedamos ahí un momento, Pablo, para regresar, pero hemos hecho este análisis y ojo, amigos televidentes, nosotros tenemos programas de análisis, de opinión, donde también se genera la polémica, pero también quiero tratar a través de Pulso Político programas que se analicen proyectos que son altamente positivos para el Ecuador, porque no se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo con determinado gobierno o determinada ideología, sino que se trata de ser objetivo en el análisis, y eso pretendemos en Pulso Político. Es decir, sí, hay un costo financiero más alto del promedio de los organismos multilaterales, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estaban dispuestos los organismos multilaterales a darnos esos 5.000 millones? ¿A qué costo? Por otro lado, ¿era factible conseguir el endeudamiento? Y segundo, ¿cuál es la rentabilidad del proyecto? 21% menos 6% de costo financiero, 15% de rendimiento neto para el país es tremendamente importante. Aprendamos a ver el bosque y no el árbol. Ahora, sigo ahora con los expertos en el sector eléctrico. ¿Qué va a, desde el punto de vista de generación de energía eléctrica, una generación hidroeléctrica, y voy a de ti, Fernando, ¿en qué me ayuda, además de poder satisfacer la demanda y el consumo de la población en términos de energía eléctrica? Decía el ministro Albornoz, nos ayuda a disminuir la emisión de gases. Hablemos sobre ese tema. Perfecto. Bueno, en este tipo de proyectos existen muchas externalidades, como es en este caso la afectación al medio ambiente que se tiene en este caso cuando generamos con energía termoeléctrica con combustibles gaseosos como gas natural que ahora tenemos en el bloque 4, como por ejemplo combustibles líquidos como el diésel, las naftas, etcétera. Se emiten contaminaciones como el monóxido de nitrógeno, como el monóxido de carbono, como el CO2 mismo, que son gases altamente contaminantes y que causan el efecto invernadero. Esto es el que causa el efecto invernadero, te me adelantaste a la pregunta. Ok, ¿qué impacto tienen estos gases que causan o generan un efecto invernadero? Prácticamente lo que hacen, ¿no es cierto?, es elevar las temperaturas, en este caso de los mares, y obviamente esto tiene una repercusión dentro del factor climático en la aldea mundial, prácticamente en todo el mundo, así es. Ya, ahora, estos proyectos, si nosotros vamos a este cambio en la matriz energética, ¿cómo nos vamos a beneficiar? ¿Va a disminuir la emisión de estos gases con efecto invernadero, Iván? ¿En qué cantidades? Ya, bueno, las cantidades no las tengo, los números en este momento, pero el otro efecto. Hemos estado hablando de una parte en la cadena de la producción del servicio de electricidad, la generación, pero vamos al del consumo. Y ahí está la otra gran ventaja. Al tener la cantidad, los volúmenes de energía hidroeléctrica en el 2016, esos excedentes pueden utilizarse para usos en la demanda del servicio eléctrico, concretamente cocción con electricidad. Explícame, un momentito, Iván, en castellano, porque acuérdense que voy a hablar, yo soy ignorante en la materia y nuestros amigos televidentes también a lo mejor son como yo. Así que, ¿qué significa cocción en electricidad? Cocinar con electricidad, es decir, quitar de la matriz energética el gas licuado de petróleo.
Ok. El señor presidente de la República, en su enlace del 12 de mayo de este año, anunció ya esta propuesta luego de que había tenido una reunión con los funcionarios y técnicos y autoridades del sector eléctrico y del sector estratégico, en el que se analizaron estos puntos y se ve que es muy viable y es parte de una política entonces de gobierno el hecho de que a partir de ese año se podrá ofrecer cocinas a las clases populares. El presidente dijo, vamos a obsequiar, vamos a entregar a las familias pobres 3 millones de cocinas. Inducción para que cocinen con electricidad y ya no sea necesario entonces el uso del gas licuado de petróleo, y ahí se obtiene la otra gran ventaja, que ya dejamos de importar el gas licuado de petróleo y el CO2 que emite obviamente este gas en la cocción ya no será, ya no tendremos que lanzar al medio. Ahora, es decir, todo este cambio de la matriz energética va a estar orientado, además de lo que hemos hablado, a un cuidado ambiental. Ahora, el país como país, que es uno de los grandes consumidores, de acuerdo a las estadísticas que se mostraba, incluso por encima de la media de Latinoamérica, ¿qué aporte haría a este cuidado ambiental, Iván? Bueno, de lo que se ha dicho, que tendríamos en el sector eléctrico, en la parte de la generación, la matriz energética más limpia. Sí, pero en internacionalmente. términos, no sé si se puede medir en términos de porcentaje, a nivel de latinoamericano, a nivel de la región, ¿qué rol estaríamos jugando en términos de construir una convivencia sana en el tema del medio ambiente? Estamos haciendo en el ámbito de lo que significa Ecuador, con gran responsabilidad, nuestro aporte al planeta, nuestro aporte a la globalidad. Todos los países deberían manejarse en temas con políticas revolucionarias como las que está haciendo el país. Ok, ahora vuelvo donde Pablo Zambrano. Pablo, ya hemos analizado entonces el tema en términos de financiamiento. Ahora analicémoslo en términos de aporte al desarrollo de la economía y al desarrollo social del país. Este cambio de la matriz energética, ¿cómo va a apalancar el cambio de la matriz productiva? Y evidentemente, ¿qué significaría para efectos pragmáticos, para nuestros amigos televidentes, el apalancamiento al cambio de la matriz productiva desde el cambio de la matriz energética? Pablo. Bueno, en primer lugar, esto serviría también para apuntalar el modelo de dolarización que tenemos, que obviamente requiere divisas el modelo. Y evidentemente, al haber un ahorro de alrededor de $1.000 millones por año, solo de ahorro, ¿no? Sin tomar en cuenta las exportaciones y todo lo demás, que podría ser alrededor de otros 1.000 millones más, de acuerdo a las investigaciones que efectué con diferentes fuentes, organismos oficiales. O sea que en total, ¿cuál sería el ahorro? 2.000 millones. 2.000 millones de dólares. 1.000 millones como ahorro y 1.000 como ingresos, alrededor de 2.000. O sea, si consigues 500 millones sería el 50% del capital del financiamiento, 2.500 millones. Así es, por eso es un proyecto. Estamos hablando de un ahorro de casi 2.000 millones años, ¿me dijiste? Sí. O sea que este proyecto se amortiza casi en 3 años, en menos de 3 años. Claro, o sea, lo que te decía, el ahorro es 1.000, pero la generación de ingresos es otros 1.000. O sea, claro, como generación de ingresos, como excedentes y todo lo demás. O sea, evidentemente son proyectos rentables y aparte de eso, también te ayudan desde el punto de vista productivo, porque imagínate tú lo que nos pasaba anteriormente, que no teníamos apagones, por ejemplo, hasta el 2009, que fue el último año de apagones. Eso también cómo afectó al sector productivo, se calculan pérdidas también bastante importantes. No tengo ahorita el dato de la pérdida, pero definitivamente hubo una pérdida ahí. Vamos en esa ruta lógica del análisis. Me dice, el primer punto apalanca la dolarización. Ya, ok, apalanca la dolarización, ya lo explicaste en términos de financieros. ¿Cómo más aporta? Bueno, aparte de eso, resumiendo, esto nos podría servir primero para tener una energía más limpia y más barata, o sea, en términos económicos. Esto implica una eficiencia, es decir, un mejor aprovechamiento de los recursos. No podemos desperdiciar recursos, tenemos en abundancia fuentes hídricas y al estarlas aprovechando de esa manera, me parece que es un proyecto altamente eficiente. ¿Energía más barata significa entonces que se reduce la estructura de costo del sector productivo? Yo diría que sí, o sea, diría que sí, porque de acuerdo a la información que dispongo,
el kilovatio hora también baja inclusive. ¿Tenemos cálculos de cuánto a cuánto, señores? Esa parte No es tuya, esta parte de los técnicos. Pero sí baja el tenemos kilovatio datos de hora. cuánto bajaría el kilovatio hora para el ciudadano común, Fernando o Iván. Bueno, efectivamente, la introducción de más energía hidroeléctrica dentro del despacho económico significaría sin duda una reducción en la estructura de costos de toda la industria eléctrica, en etapa de generación. Sin embargo, de ello yo creería importante que en la parte ya de la tarifa final al usuario, al televidente que nos está viendo en este momento, que va a haber una reducción efectiva, la va a haber, pero en qué porcentaje, eso es lo que habrá que analizar, porque se requiere mucha inversión en una parte que también va del lado, ¿no es cierto?, en este caso de la misma cambio de matriz energética, que es potenciar la red de distribución y la red de transmisión. Para eso se necesitan inversiones. Es verdad que ahora las inversiones las provee el Estado a partir de la promulgación del mandato 15. Sin embargo, de ello, el sector eléctrico necesita, en este caso, ingentes recursos también para fortalecer esas dos partes de la industria que es la parte de la distribución. Que es la parte de la distribución fundamentalmente. Es decir, no te atreves a cuantificar la disminución del precio al usuario porque habría que complementar con la inversión de distribución. Y termino este bloque con Iván. ¿Estás de acuerdo, Iván? Sí, en efecto. ¿Que va a haber reducción del precio de electricidad? Sí, pero los estudios... Al público, me refiero al público, desde no solo luego, al de generación, sino al público. Es que al usuario final. Sí, al usuario, correcto. Sí, pero adicionalmente, en el largo plazo también se van a requerir más inversiones en generación hidroeléctrica. Porque la población sigue creciendo. Y por los usos que vamos a hacer, porque el cambio que se plantea para que cambie también la matriz energética en el consumo, esto va a requerir que también hay una dinámica en que la oferta y la demanda estén balanceadas, de modo que para los siguientes años, hablemos del 2018, 2020, ya deberán pensarse en que deben entrar nuevos proyectos y nuevas inversiones. Nuevos proyectos hidroeléctricos. Y voy a dejar planteada la pregunta tanto para los señores expertos en el sector eléctrico como para Pablo Zambrano. ¿Tenemos la cantidad suficiente de recursos hídricos como para seguir pensando en crecimiento de proyectos hidroeléctricos? ¿O es momento de llegar a pensar en alternativas de generación eléctrica por un lado? Y por otro lado, si hay que continuar con estas inversiones en proyectos no solo de hidroeléctricos, sino además de redes de distribución, y no nos atrevemos a hablar de una disminución del precio al usuario, entonces estamos creando a través de esto competitividad sistémica para la economía del país. Esas son las inquietudes que dejo planteado en este bloque y al regreso tendremos la respuesta. Estamos de vuelta, amigos televidentes, esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal y estamos tratando los efectos del cambio de la matriz energética y haciendo una evaluación sobre el avance de este proceso y cuál sería el impacto, no solo en la generación, no solo en la distribución, no solo en el cuidado ambiental, sino también en la economía de los ecuatorianos. Y para aquello estamos con Fernando Salinas, Iván Velastegui y Pablo Zambrano. Bueno, en el último bloque, Pablo, dejé sentado una inquietud, si no nos atrevemos a decir que va a haber o cuantificar, decimos, sí va a haber una disminución en el precio al público del usuario, del consumidor, una vez que entren los proyectos hidroeléctricos a funcionar, pero no nos atrevemos a cuantificarlo porque hay que continuar con el proceso de inversión hidroeléctricas y adicionalmente algo que dice Fernando y también lo dice Iván, hay que continuar con un plan de inversión en las redes de distribución, con lo cual evidentemente esos costos hay que trasladarlos al precio de la distribución. En ese sentido, si estamos hablando que el cambio de la matriz energética es un elemento importante en la competitividad sistémica de la economía del país y no va a disminuir entonces sustancialmente, aparentemente, ¿cómo podría entonces aportar al desarrollo, primero a la productividad y luego a la competitividad? Pablo Zambrano. Sí, en primer lugar, una pequeña aclaración respecto al tema de que puede bajar el precio al consumidor.
También habría que tomar en cuenta que existe el subsidio a la electricidad, que me parece que está en el orden de los 150 millones de dólares. Entonces, a lo mejor, digo, es una hipótesis, no bajan las tarifas, pero sin embargo el Estado deja de gastar esos 150 millones de dólares como subsidio a la electricidad. Entonces, lo importante acá es que sí va a bajar el costo del kilovatio hora, ¿no es cierto? Puede ser, pero eso en términos del Estado, en términos del gobierno central, se ahorraría el subsidio y ese rubro queda liberado para otras inversiones. Pero vamos al público y al empresario. Claro, eso como una pequeña aclaración. Respecto a la gente, a la empresa privada, etcétera, a todos nos conviene, lógicamente, que exista un desarrollo eléctrico desde un punto de vista muy simple. Ahora en el mundo está de moda también la exportación de servicios. Entonces, no solamente nos debemos quedar en la producción simple de materias primas de poco valor agregado, sino que debemos también propender a exportar este tipo de servicios, como es la electricidad, por ejemplo, que eso nos daría mayores réditos, incluso como país, un asunto. Y a nivel de competitividad sistémica, obviamente, al ser bienes de capital, obras de infraestructura, apuntalan lógicamente el desarrollo. Eso está probado. Cuando se invierte, cuando hay más bienes de capital que bienes de consumo, lógicamente las economías se van desarrollando. Pero son bienes de capital en este caso que son macroproyectos, pero yo lo que quiero también es establecer los beneficios a la economía del ciudadano común y de las empresas. Bueno, al beneficiarse la macroeconomía también se repercute eso a la microeconomía, sobre todo con modelos que tenemos como el de ahora, que son redistributivos del ingreso y de la riqueza, que obviamente hacen que esa macroeconomía se traslade al ciudadano común. Es decir, ya la liberación de este subsidio podría también distribuir más el ahorro también, que habíamos hablado en el primer bloque. Costo de oportunidad. Vamos a lo siguiente. O sea, ustedes tocaron dos temas que son claves en este proceso. El uno es, señores, a ver, no nos comamos el pastel ni apaguemos las velas todavía, porque si bien el proyecto hidroeléctrico es importante, requerimos el complemento, y el complemento es cómo vamos a distribuir a la hora del té toda esa energía que se genera a través de los proyectos hidroeléctricos. Explícanos, Fernando e Iván también en ese sentido, cuál es la hoja de ruta entonces que debemos seguir, de qué inversión estamos hablando y cómo poder entonces entrar a tener una red de distribución eficiente y moderna. Bueno, perfecto. Parte, ¿no es cierto?, de este cambio de matriz energética significa también ir hacia el uso racional y eficiente de la energía. En ese sentido, por ejemplo, el cambiar de un energético como es el GLP, en este caso por electricidad, significa que vamos a tener que hacer inversiones en las redes de subtransmisión, de transmisión, las subestaciones eléctricas y además en las propias redes de distribución. Esto obviamente significan, por ejemplo, en términos prácticos, que vamos a tener que cambiar de calibres de los conductores, que se va a tener que incrementar el tamaño de los transformadores en las subestaciones, y significan ingentes, en este caso, inversiones. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, que para el caso de la empresa eléctrica Quito, por ejemplo, se tendrían que invertir alrededor de unos 20 millones anuales, solo en empresa que es la empresa más grande del país, que tiene alrededor de 1 millón de usuarios. De abonados. Sí, pero eso sí... Quito. Solo Quito, sí. Bueno, es un estudio que lo hemos hecho en el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, y es concomitante, ¿no es cierto?, con este cambio en el uso de la electricidad, ¿no es cierto?, en el uso de cambio energético de GLP por electricidad. Si solo Quito tiene que invertir 20 millones, y vamos a la fuente, ya que tienes al gerente de la eléctrica de Quito aquí al lado, a tu izquierda, a nivel de país, ¿cuánto será? Porque además estamos hablando de zona urbana, y también tenemos que pensar no solo en lo urbano, también tenemos que pensar en lo rural, y entonces estamos hablando de una inversión tremendamente elevada. Ya. Para precisar los números, sí, por favor, y no hacer estimaciones muy gruesas, en la empresa eléctrica Quito, en los meses anteriores, hemos efectuado un estudio, hemos empezado ya con para hacer viable la propuesta de que se utilice en el consumo de electricidad
las cocinas eléctricas, la ducha eléctrica, el calefón eléctrico inclusive. Digo, hemos hecho un estudio para conocer los consumos de energéticos de las familias en las viviendas. La cultura. Así es. De modo que hemos establecido ya mediante, fundamentalmente basados en encuestas a familias, se han hecho encuestas a centenares de familias para conocer de los diferentes estratos sociales cuáles son sus prácticas de utilización del energético. ¿Y a qué conclusión se ha llegado? Hemos establecido aquí la necesidad de que si es que va a ser el cambio de la matriz energética en el consumo con electricidad, ya sabemos el comportamiento que va a tener esa familia. Es decir, para ellos, para una señora, el que encienda su cocina de gas o encienda la eléctrica no debe tener ya diferencias, no debe cambiar su costumbre. Y entonces podemos dimensionar cuáles serán sus necesidades de electricidad y en base a aquello dimensionar las redes de baja tensión, los transformadores de distribución, las redes de media tensión, las subestaciones y las líneas. Y en base a esos estudios también justificar cuáles serían los refuerzos que tenemos que hacer en la red y finalmente los recursos de inversión que necesitaríamos para hacer esos Y esto refuerzos. se debería replicar en todas las eléctricas del país. Así es. Hemos tomado nosotros la iniciativa porque, claro, es nuestra obligación. Este también es un proceso que toma tiempo. El tema es, ¿este proceso está yendo en paralelo? Al menos estamos dando el primer paso. A nivel de la eléctrica Quito, Sí, señor. a nivel de país, ya que tú representas al sector privado del sector eléctrico a nivel del Ecuador. La verdad es que el tema de planificación de los sistemas de distribución es un tema clave en este momento en que estamos en esta etapa de transición hacia... Es tan clave porque Sí, si no se transforma por en supuesto. algo que, como el dicho popular, es tener abuelita pero muerta. Exactamente, entonces eso es lo que estamos impulsando de alguna forma desde los colegios profesionales y también con algunos sectores de la academia. Ahora, lo han monitoreado, se está realizando ya la planificación y esa inversión, porque si estamos hablando que los proyectos entran en el 2016, las redes, ¿cuándo podrían estar listas? Exactamente, es el trabajo en este caso que tiene que integrar, ¿no es cierto?, integrarse a través del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, el organismo de regulación y control, el CONELEC, y todas las empresas de distribución del país centradas en ese objetivo de tener las redes listas para poder hacer este cambio en el consumo, ¿no es cierto?, en el cambio de la matriz energética. Y es ahí donde tenemos entonces en el que monitorear. 2016. Correcto. Ahora, Así es. los invito a que veamos, porque no solo es tema de proyectos hidroeléctricos, sino también, y una de las preguntas que dejé planteado a los señores técnicos es, ¿tenemos tanto recurso hídrico como para seguir hablando de proyectos hidroeléctricos, o es hora o momento de pensar en otros mecanismos de generación alternativos de electricidad? Veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El viento como fuerza motriz existe desde la antigüedad. La energía eólica no es algo nuevo, es una de las más antiguas junto a la energía térmica. Hasta hace pocos años, diversificar la matriz energética de un país no había sido prioridad de los gobiernos de nuestra región a pesar de sus diversas ventajas. En la actualidad, son varios los países que utilizan este tipo de alternativa energética y su demanda crece rápidamente cada año. Ecuador también se suma a esta iniciativa de producción de energía limpia con el proyecto eólico Billonaco. 11 serán las turbinas que finalmente funcionarán en el occidente de Loja. Cada una generará 16.5 megavatios y beneficiará directamente a 448.966 habitantes de la provincia de Loja e indirectamente a los más de 13 millones de habitantes del país. Una de las estrategias del proyecto eólico Billonaco es contribuir con el cambio de matriz para alcanzar la soberanía energética en la nación. La energía eólica se obtiene del viento, es decir, la energía cinética generada por el efecto de las corrientes de aire y sus vibraciones. De ahí justamente deriva su importancia en beneficios sociales, ambientales y económicos. El proyecto hidroeléctrico Billonaco, impulsado por el gobierno nacional, permitirá evitar la emisión de 38.000 toneladas de CO2 y disminuirá la importación de diésel, combustible necesario para la generación termoeléctrica. Las proyecciones auguran que el ahorro para el país sería aproximadamente de 13 millones de dólares anuales. Pulso Político, Javier Rosero. Bueno, disculpe por el lapsus, Javier Rosero, nuevo reportero, quien nos brindó
esta información en este segundo bloque. Bueno, vuelvo a donde los técnicos. Energía alternativa. Pero primero la primera pregunta. ¿Tenemos tantas fuentes de recursos hídricos como para seguir pensando en ampliar los proyectos hidroeléctricos, considerando que igual son proyectos caros? Ahora, ¿o se puede compensar con estos proyectos alternativos, ya sea como proyectos de geotermia o proyectos eólicos que se ha mencionado? Iván y después Fernando. Bueno, el señor ministro ya lo dijo en el primer reportaje. Con el ingreso de estos proyectos nuevos hidroeléctricos hasta el 2016, apenas habremos utilizado el 15% de nuestras potencialidades de generación y de hidroelectricidad. Está identificado en el orden de 23.000 megavatios las posibilidades que podríamos desarrollar proyectos hidroeléctricos en el país. De modo que es para nosotros una fuente muy importante de recursos. He oído que se menciona que también por los cambios climáticos y que podría disminuir este potencial. Bueno, pero de 23.000 a la utilización que tendríamos al 2016 en hidroelectricidad, que estaría en el orden de los 5.000 megavatios de potencia, todavía nos queda una gran reserva. Nótese que se habla que ahora el petróleo no durará a nivel global entre 30 y 50 años. Se dice que el gas licuado, que el gas natural se acabará en 50 o 80 años. Que de los energéticos, el que más durará en el sector de hidrocarburos es el carbón, 100 años. Eso sí, se sabe con certeza que se van a terminar. Pero la hidroelectricidad posiblemente continúe después de esos 100 años, no en las cantidades de ahora, podrían reducirse algo, pero el Ecuador es privilegiado, como los países del sector andino, en tener su principal recurso. Por eso estamos hablando de energía renovable. Desde luego. Fernando, ¿algo que acotar al tema? Bueno, en definitiva lo que simplemente como acotar las ideas vertidas aquí en este sentido es que el país efectivamente lo que tiene que hacer en términos de aprovechamiento de sus fuentes renovables de energía es ir hacia la hidroelectricidad, de grandes centrales, medianas centrales, pequeñas centrales y microcentrales. Cuando ya se hayan aprovechado el 100% de lo económicamente aprovechable, se debería allí sí entrar en una diversificación energética a otras energías renovables como la biomasa, como la solar, que son nuestros principales potenciales. Hablando del tema eólico, hay potenciales eólicos localizados en varias ciudades, pero no es algo realmente importante para la demanda de energía del Ecuador. Sin embargo, de ello, la diversificación, tal como es en las finanzas, ¿no es cierto? Poner en diferentes canastas es también importante. Sin embargo, de ello deberíamos apuntar nuestro desarrollo energético en base a la hidroelectricidad. Y el tema geotermia, y expliquemos un poco lo que significa la energía a partir de la geotermia. Bueno, el tema de la geotermia, hay alrededor de unos 4 proyectos económicamente viables, de lo que recuerdo, Chacana, y otros proyectos, Chachimbiro, Chalupas, que están ubicados generalmente en la serranía ecuatoriana. Significa para los ciudadanos que nos están viendo es el aprovechamiento de los gases, en este caso calientes, que emanan de la tierra por efectos del magma volcánico, es decir, gases de agua, vapores de agua, que se aprovechan de forma energética y que sirven para, a través de ciertos mecanismos, impulsar turbinas que generan electricidad. Pero los proyectos determinados igual podrían ser de generación interesante. Tenemos el Chacana de 318 megavatios, que queda en los cantones de Quijos, Napos y Quito. Chalpatán, 130 megavatios, que queda en los cantones Tulcán y Espejo de Carchi. Tenemos Tufiño, 138 megavatios, que queda en el cantón Tulcán-Carchi. Y Chachimbiro, que queda en el cantón, 113 megavatios, que podría generar, que queda en los cantones San Miguel de Ucurquí e Imbabura. E incluso, si no me equivoco, Pablo Zambrano, uno de estos proyectos, o este tipo de proyecto a través de la geotermia, es un proyecto bilateral con Colombia a partir del acuerdo o de haber retomado las relaciones con nuestro país vecino y hermano. Pablo. Así es, efectivamente, y una acotación también, este tipo de energía, sobre todo lo súper importante es desde el punto de vista de que son recursos renovables. El agua es un recurso renovable, no como el petróleo, el carbón, etcétera, que algún momento se van a terminar. En cambio, nosotros está probado que somos de los países más bendecidos
en cuanto al agua, ¿no es cierto? Las guerras de los próximos años dicen que van a ser por el agua y no por el petróleo. Y no por el petróleo. Y nosotros somos en ese sentido afortunados, tenemos usos tan abundantes. A lo mejor afortunados por tenerlos, pero a lo mejor las grandes potencias nos van a mirar ahora como la están viendo a los que tienen el petróleo en Medio Oriente. Pero bueno, tú hablaste también de la posibilidad de exportar energía. Hablemos de eso y desarrollemos ese tema, porque ahí estaríamos también abriendo otro rubro por concepto de ingreso. Un país importador de energía ahora exportaría energía. En este caso tendría que ser a quiénes, porque para eso también necesitas el sistema integrado. Claro, de lo que tengo entendido, se está planteando de que se podría exportar a Colombia, Perú, y también me parece que a Chile también estaba en carpeta aquí, no sé si me corrige. Chile era justamente uno también de los posibles mercados del Ecuador. Por eso te decía que el ahorro serían 1.000 millones, como nos decía el reportaje, que también coincide con las fuentes que yo he utilizado, y por exportaciones podrían ser otros 1.000 millones. Entonces estaríamos hablando de un beneficio neto de 2.000 millones al año. Era justamente a eso a lo que me referí. Entonces hay mercado para eso. Incluso Venezuela es deficitario en energía. Últimamente han tenido apagones también. Qué ironía, ¿no? En Caracas. La cantidad de recursos que tiene Venezuela es deficitario de energía. Sí, es deficitario de energía. Entonces allá también se podría exportar, porque obviamente existen convenios políticos con ese país. Podemos exportar, pero para exportar energía no es cuestión de coger la energía, envolverla y mandarla por un avión. O sea, se requiere una infraestructura. ¿Hay esa infraestructura? Les pregunto a los técnicos. Iván y Fernando. Bueno, la infraestructura se han desarrollado bilateralmente, es decir, Ecuador con Colombia, Ecuador con el Perú, pero para que se pueda hacer factible que estos mercados se integren y se interconecten primero, hace falta, sí, las líneas de transmisión. Pero en eso también se está avanzando y nuestras autoridades también han participado a nivel, sobre todo, de las naciones andinas para establecer una planificación que permite en largo plazo tener esta carretera panamericana de la electricidad, por así decirlo. Claro. Sin líneas de 500 kilovoltios en principio, que unirían desde Venezuela hasta Chile. Pero no estarían listas esa infraestructura de carretera de energía que tú mencionas, Iván, al 2016. No podría afirmar cómo están estos planes, pero que están reunidos y hay interés en todos los países, es cierto, y al haber ese interés, entonces es posible de que se aceleren la construcción de estas infraestructuras de líneas de transmisión. Okay. Fernando, y contigo terminamos el bloque. Bueno, al hablar de transacciones internacionales de energía, que es la que se dan a través de estos enlaces de las redes de transmisión entre país y país, estamos hablando también de seguridad energética para los mismos. Por eso es que es tan conveniente en este caso tener estos enlaces internacionales para intercambio de energía, pero yo quisiera ir un poquito más allá. Se habla mucho, ¿no es cierto?, que nuestro país a partir de 2016, 2017 va a tener un importante excedente exportable, pero hay que tener en cuenta que si es que nosotros comenzamos a exportar al precio al cual nosotros tenemos, en este caso energía subsidiada prácticamente, porque en el Ecuador subsidiamos, en este caso combustibles para la generación de electricidad, estamos exportando prácticamente subsidios a otros países. Entonces esto es algo que deberíamos tomarlo en cuenta, y por otra parte, no pensemos simplemente en exportar electricidad. ¿Por qué no pensamos, como hay países en Europa, en sistemas de almacenamiento por ejemplo en forma de hidrógeno? Es decir, utilizo electricidad a través de electrólisis para producir hidrógeno, y esto es algo que le aporta mucho valor agregado aparte de la electricidad. Ya que acabas de introducir un ingrediente importante para la conversación, Marcos Sandoval, me voy a extender un poquito en este bloque con Pablo Zambrano. ¿Qué opinas sobre lo dicho por Fernando? Bueno, sí, que justamente existe una gran potencialidad también desde esa óptica. No sí, pero el tema es del precio a cuál se exportaría, porque si no estaríamos exportando subsidios, dice Fernando Salinas. Bueno, ese dato de la exportación del precio, como que habría que calcularlo definitivamente, pero de todas formas a mí sí me parece válida la acotación desde el punto de vista técnico, porque también se trata de almacenar y eso también implica un ahorro, ¿no?, desde un punto de vista económico. Entonces, podrían ser las dos alternativas. Habría que ver también a qué precio estarían dispuestos a comprar los otros países. Claro, y sobre todo eso de que ahora ya el 93% de la electricidad sería
hidroeléctrica. Eso me parece un avance importantísimo, porque justamente es una energía, vuelvo y repito, es una energía renovable. Entonces no se nos va a terminar de la noche a la mañana. Gracias, Pablo Zambrano. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ya con las conclusiones de este pulso político sobre el cambio de la matriz energética. Estamos de vuelta, amigos televidentes, esto es Pulso Político, estamos haciendo una evaluación sobre el cambio de la matriz energética, estamos con Fernando Salinas, Iván Velastegui y Pablo Zambrano analizando el tema que he mencionado. Voy con Iván Velastegui, rompo el esquema. Fernando Salinas nos puso como un ingrediente al cerrar el bloque un tema que nos llama la atención y comienza a prender una luz. Cuidado, vamos a utilizar el subsidio para la generación eléctrica que tenemos en el Ecuador para exportar energía y ahí estaríamos exportando subsidio. Desde ese punto de vista, ¿qué tienes que comentar, Iván Velastegui? Sí, para que se produzca una exportación entre dos países es necesario que el país que va a comprar le convenga el precio del país que le vende. Pero si le vendo con subsidio, le va a convenir. Bueno, pero la hidroelectricidad realmente ya no tendría en este caso subsidio. Porque es el subsidio al combustible termoeléctrico, claro, fundamentalmente. Y entonces, esta es la situación que debiera analizarse. Pero, por ejemplo, si es que Ecuador produce a un determinado precio y Chile puede estar dispuesto a pagar hasta el doble de ese precio. Podríamos porque es deficitario. Porque es deficitario. Y para esto necesitamos entonces la interconexión, porque nuestra energía tendría que ir por Perú y luego pasar a ese país. De modo que esta es la parte interesante, ¿no? Que necesitamos esa red de transmisión para que pueda darse estos intercambios de electricidad, pero dependerá de cómo estén los precios internos de los países para que sea atractivo un país comprar, si es que el que le puede vender le puede dar a un precio que sea competitivo. Ahora, ¿cómo aporta todo este sistema que estamos hablando, Pablo Zambrano, y después voy a Fernando, si quieres acotar lo dicho por Iván, al desarrollo rural? Claro, desde luego que va a aportar, porque evidentemente en estos momentos hay un déficit en el sector rural que se ha venido disminuyendo a raíz del aumento de la importancia de la energía hidroeléctrica. Entonces, definitivamente el sector rural también se va a beneficiar. O sea, estos 8 proyectos hidroeléctricos son de aporte indiscutible para el desarrollo, para el crecimiento económico del Ecuador. Hemos estado creciendo a tasas del 5% anual a raíz del año 2000, ese es el promedio. Se estima que con estos proyectos hidroeléctricos se podría aumentar un punto adicional de crecimiento económico, porque evidentemente eso apuntala al crecimiento y al desarrollo económico. Entonces, todos los sectores se van a beneficiar por efectos del multiplicador de la inversión que se denomina. Incluso estos proyectos son generadores de empleo también. O sea, hay empleos directos y hay empleos indirectos, especialmente en las zonas de influencia. Ahí viene el tema de lo rural. O sea, al abrirse nuevas vías, al construirse este tipo de infraestructura, se genera empleo. De acuerdo a los datos que dispongo, por ejemplo, el proyecto Coca-Cola Sinclair ha generado 5.000 empleos directos y como 25.000 empleos indirectos. Entonces se está justamente beneficiando a las comunidades del sector. Ahora, desde el punto de vista de la región, ya que estamos hablando que podríamos vender a la región andina, ¿esto apalanca a la región? Si además de los proyectos ecuatorianos hay proyectos regionales de los cuales se ha conversado, se los ha mencionado, ¿cómo apalancaría a la región? Pablo. Bueno, a toda la región evidentemente le conviene. De hecho, justamente el presidente manifestó que la UNASUR debería convertirse justamente en generadora de electricidad de proyectos hidroeléctricos. Alrededor del 70% se estima justamente que estaría el aporte de este tipo de proyectos. Entonces, evidentemente, al ser energías que son más limpias, que son menos contaminantes, se está enviando inclusive una señal al mundo, a los países desarrollados que no han querido cumplir con los convenios firmados en Kioto, por ejemplo, en 1997, de que en América Latina se están haciendo las cosas de manera diferente. Países que se han desarrollado a costa de la naturaleza y del Claro. Y de la vida de todo el mundo. Claro, de manera diferente. Fernando, vi que querías, me da la impresión que querías
a complementar o precisar ciertas declaraciones u opiniones de Iván Velastegui. No, más bien aportar en este mismo tema de las transacciones internacionales de energía con que es necesario sin duda para nuestro país y para los países de la región andina, por el alto potencial que tenemos, pensar en un organismo de planificación regional que aglutina obviamente en este caso a los países del área andina, porque Colombia está haciendo lo mismo, es decir, está invirtiendo mucho en el sector energético con miras a exportar su energía hasta Centroamérica y Venezuela. Ecuador está haciendo lo propio, Perú también está haciendo lo propio. Entonces, si todos en definitiva competimos contra nosotros mismos, entonces deberíamos de alguna forma desarrollar un modelo de negocio regional, integrar nuestros países del área andina para justamente exportar nuestros excedentes hasta Centroamérica y especialmente hacia el cono sur, Argentina y Chile, que producen energía basado en hidrocarburos con gas principalmente. De ahí lo mencionado por Pablo Zambrano. Ahora, al inicio del reportaje habíamos hablado que en la década de los 70 el tema hidroeléctrico, si no me equivoco, era del 1% y a inicio de la década de los 80, 10, si no me equivoco, era del 10%. Pero hay una precisión, Fernando. El tema era que éramos no había un déficit de la generación hidroeléctrica. Sí, en el año 82 se inauguró la fase C ya del proyecto hidroeléctrico Paute, algo que podría parecer que se está repitiendo la historia. Con Paute, ahora con Coca-Cola Sinclair. Es decir, teníamos un excedente de energía, estábamos hablando en ese entonces, si mal no recuerdo la estadística, un 60% de hidroeléctrica, 40% de termoeléctrica, y esto según fue pasando la década de los 80 y la década de los 90, fue descendiendo hasta tener un balance 50-50 entre generación térmica y generación hidroeléctrica. Esa era una acotación simplemente que se quería Pero es una realizar. acotación válida, Fernando, porque tenemos que también saber leer lo que ha registrado la historia. Y el tema es que entre el 70 y el 80, y esta es la pregunta ya para cada uno, tanto para Iván Velastegui como para Pablo Zambrano, un minuto cada uno porque ya estamos terminando, es entre el 70 y el 80, el Ecuador tuvo camionadas, aviones, flotas, parques de dinero por el tema petróleo. Acordémonos que entramos a ser país petrolero y sin embargo recién estamos aprovechando el valor del petróleo. Iván Velastegui. Bueno, sí, esas décadas que se perdieron. Décadas muertas, por cierto. Sí. Infames. De lo que podemos rescatar es que el INESEL cumplió un rol muy importante y desarrolló los estudios que justamente ahora nos están permitiendo el que ejecutemos esas obras. Proyectos que le terminaron al INESEL, pero por suerte los estudios no se terminaron, prevalecieron, y estos han sido rescatados en el actual gobierno y los estamos entonces haciendo realidad. Gracias, Iván Velastegui. Pablo Zambrano. Sí, en mi opinión, obviamente lo que faltó ahí es un compromiso político con el desarrollo. Me parece que esa es la clave justamente, ¿no? Se puede tener ingentes recursos, pero si no tienes la voluntad política de desarrollar los proyectos, como bien decían acá, en el INESEL se generaron toda esta serie de estudios técnicos y todo lo demás, pero no hubo el apoyo suficiente de parte del Estado. Entonces me parece que ahora sí existe ese apoyo y hay que aprovechar justamente ese cambio de matriz energética, porque eso va a apuntalar definitivamente el desarrollo nacional. Gracias, Pablo Zambrano, gracias, Iván Velastegui, gracias, Fernando Salinas. Gracias a ustedes, amigos televidentes. El objetivo de este programa es mostrar la importancia de la planificación. Entre el 70 y el 80 el Ecuador tuvo mucho dinero y no se aplicó ni se implementó todos estos planes, toda esta planificación, toda esta visión que desde el INESEL se lo hizo. Hoy volvemos a tener dinero. ¿Cuál es la diferencia? Es que se aprovechó esos planes, que se los hizo en esas décadas anteriores y se los está ejecutando. De ahí lo importante es que el gobierno que venga, cualquier gobierno que venga, con la ideología que sea, tiene que tener un compromiso con el desarrollo económico y social de los ecuatorianos, porque ya no podemos seguir aceptando décadas de infamia oprobiosas, décadas que lo único que hicieron fue castrar algunas generaciones en el país. He recibido muchos correos
felicitándonos a Pulso Político por tratar estos temas. También he recibido correos haciéndonos críticas, las aceptamos. Pero lo único que les quiero decir a nuestros amigos televidentes que nos ven es que aquí hemos sabido o hemos tenido la capacidad de criticar cuando vemos que algo anda mal y también aplaudir cuando algo anda bien. Porque el arte de la democracia es apuntalar lo bueno y criticar lo malo para tomar los correctivos. Y yo los invito a ustedes, amigos televidentes, a que construyamos un solo Ecuador. Un fuerte abrazo, los espero el próximo día domingo.